Mari Segura en El Poder de la Música. Oficialmente tengo mi diploma en Music Performance. En ese momento estaba viviendo en Lisboa. En verdad, solo quería irme a Europa. Yo soy ingeniera de sonidos y de chiquita vivimos en Brasil también. Después llegamos a México cuando ya tenía 7. O sea, ¿cuántos idiomas hablas, Mari? Hablo 5 idiomas. Y la música también te proporciona esto. Todavía no me conoce tanta gente como me gustaría que me conociera, pero la gente que me escucha, yo creo que también lo sienten a través de las palabras. Yo antes solo quería ser guitarrista, yo no quería cantar, pero siempre digo que yo solo soy cantautora porque soy autora. Mi arte creo que nace de no estoy satisfecha con algo, entonces tengo que hacerlo. Yo siempre digo que en Colombia soy mexicana y en México soy colombiana, que son los dos sitios donde más tengo raíz. Yo creo mucho en mi música, yo creo mucho, más que en mi voz, que me gusta mucho y aprecio mucho lo que dijiste. Yo creo que lo que soy muy, muy buena, lo que me hace verdad diferente es mi manera de escribir. Yo creo que cuando me siento a hablar con alguien o cuando me siento con una guitarra a defender una canción mía, puedo convencer a la gente. ¿Cómo hace la gente que no llora? ¿Dónde se lo guarda? Ese espacio no lo tengo yo. Esta semana en El Poder de la Música, la cantautora colombo-mexicana Mari Segura. Su voz, sensibilidad y autenticidad la han llevado a construir un universo musical que mezcla lo íntimo con un estilo indie folk y pop latino, creando un sonido único. Sus letras, cargadas de honestidad, hablan de sanar, sentir y reconectar con uno mismo. Recientemente graduada en Music Performance en el Abbey Road Institute de Miami, Mari comparte su historia que abarca 7 países con las experiencias que han marcado su arte y el poder transformador que la música ha tenido en su vida. Mari, bienvenida al Poder de la Música. Qué felicidad tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy súper, súper contenta. No, yo estoy muy contento desde el primer día que te conocí porque muchas de estas cosas que nosotros hablamos aquí a veces ya llevan como una hora antes de que nos sentemos al aire, pero ponemos en contexto a quienes nos están viendo y oyendo. A Mari yo la conozco en la casa de un amigo, en un asado, y noto un acento claramente de México, pero al mismo tiempo siento un acento de mi tierra, de Colombia, digo, porque hay ciertas palabras y modismos que digo, bueno, y ahí fue que me enteré un poco de tus raíces, pero hoy me enteré de muchas más raíces que no tenía. Sí, es verdad. Entonces, para poder resumir, como dicen en resumidas cuentas, naces en Bogotá y has recorrido parte del mundo. Un poquito. Un poquitico de todo. Y acabas de graduarte de Art House Academy, de Abbey Road Academy. Creo que por ahí había comenzado. Felicitaciones, mi Mari. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ayer fue la graduación. Oficialmente tengo mi diploma en Music Performance de Art House Academy, de la academia del maestro, ¿no? Julio Reyes, que para mí es un mentor y es una persona que soñé toda la vida conocer, y trabajar ahora con él ha sido increíble, entonces... ¿De verdad habías soñado trabajar con Julio? Yo tenía una foto de Julio en mi vision board. No puede ser. ¿Tenías vision board? Tenía un vision board. Yo nunca en mi vida he hecho eso. Yo creo mucho en esas cosas, como en esa parte de la espiritualidad, y uno tiene que ver las cosas antes de que pasen y medio que rendirse ante ellas, como saber que van a pasar, pero al mismo tiempo saber que uno no escoge en qué momento pasan y solo dejarlas ser. Y ahí es cuando pasan. Todo en mi vida ha sido así, cuando me pongo a analizarlo, y con Julio no fue diferente. Y el primer día que estuve con él en el estudio en Miami le mostré la fotito y se rió y de todo. ¿Y cómo hiciste ese vision board? ¿Qué había en el vision board? O sea, yo la verdad no soy muy conocedor de los vision boards, pero me imagino que uno llena que como... ¿Te imaginas algo con un plazo específico de tiempo? ¿O? No, creo que parte de la manifestación, como yo la veo y como yo la he estudiado, es precisamente que tú crees, o sea, en el momento en el que tú tienes una idea, esa cosa existe, ¿no? O sea, si yo tengo un sueño, si yo quiero un día tocar, no sé, sacar una canción con Juanes, por ejemplo. Ahora lo acabo de decir, entonces técnicamente eso ya existe. No en materia, pero existe en algún sitio. Y el chiste es cómo llego a la frecuencia, o sea, eso está en una frecuencia ahora, ¿no? Porque nosotros somos onditas y estamos aquí, todo el tiempo somos frecuencias. Entonces yo soy una frecuencia ahora que es la que sueña con eso. La persona que sueña con eso no es la persona que tiene eso. Entonces ¿cuánto tiempo se va a tardar en que yo pase de ser la que lo acaba de pensar a la que lo está viviendo? No lo sé, pero tengo que tener muy claro que sí va a pasar y tengo que rendirme ante no saber cómo va a pasar, ni en qué momento va a pasar, ni cuáles son los detalles. Pero obviamente hay que trabajar para eso.
Exactamente. Y Esa hay es la que- parte que ponemos nosotros. Claro, esa consecución hay que perseguirla. En este caso, por ejemplo, de Julio Reyes, ¿cómo fue ese proceso? Porque si lo tenías en el Vision Board, ¿dónde estabas en ese momento? En ese momento estaba viviendo en Lisboa, En Portugal. en Portugal. Portugal. Exactamente. Estuve 6 años en Portugal antes de venirme para acá. Llevo un añito aquí. Entonces, en el 2018 llego a Portugal. Oh, ¿y por qué Portugal? ¿Qué fuiste a hacer allá? Pues en verdad, solo quería irme a Europa. Y yo soy ingeniera de sonido, estudié en Full Sail. lo habíamos Colegas, somos hablado. colegas. Yo ya hace muchos años que no, pero sí. Sí, bueno, me sé un poquito de la parte de atrás. No lo he ejercido tanto porque mi plan era poderle explicar a los productores, ingenieros del futuro lo que quería con un poquito más de vocabulario técnico. Nunca fue ejercer. Pero mis papás también me lo permitieron. Les dije, mira, este es mi plan. Yo solo quiero estudiar esto para poder comunicarme de aquí a unos años con la gente que me tengo que comunicar. Y ellos me dijeron, date. Entonces, me encanta tener eso atrás, pero igual que tú, no lo ejerzo. O sea, yo estoy en Full Sail, que es una universidad que es súper completa, que me enseñó En la un montón. Florida, sí, en Orlando. Y especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que es el país que está más avanzado en todo lo que tiene que ver con esta parte técnica de la música. Y Europa está un poquito más atrás, entonces fue un poco difícil encontrar algo que yo sentí que me iba a agregar, ¿no? A acrecentar algo. Y fue una maestría que encontré en Lisboa, de todos los sitios, estaba justo en Lisboa. Entonces yo no escogí Portugal, sino que yo dije, yo quiero Europa, esta es la maestría que tiene sentido. Me monté a un avión y cayó. Terminaste en Lisbón, como dicen por ahí, Lisbón. En Lisboa. ¿8 años fue que estuviste allá? 6 añitos. 6 años en Lisboa. Sí. O sea que me imagino que hablas el idioma, hablas Sí. portugués. Y de chiquita vivimos en Brasil también. Yo llegué a Brasil cuando tenía 4 años y después nos llegamos a México cuando ya tenía 7. Entonces tuve 3 añitos en Brasil, que, ¿sabes? Cuando aprendes algo cuando eres chiquito es como una Se te esponja, queda. ¿no? O sea que Entonces, ¿cuántos sí. idiomas hablas, Mari? Hablo 5 idiomas. No. O sea, qué bueno. Digo, sí, qué maravilla. 5 idiomas. Sí, me gustan mucho ¿Cuáles los son? idiomas. Aparte de español, inglés, Portugués, alemán y italiano. Sí. No, estás hecha. Me o sea, gustan los idiomas. estás hecha. Además porque de Alemania, ojo, a nivel musical me has hablado de 5 lugares o 5 países que son riquísimos. Yo diría que para no dejar por fuera al 190 y pico de países más, todos los países son maravillosos, pero Alemania tiene una tradición de un tipo de música, por lo menos lo que conocemos nosotros aquí, que era una música mucho más electrónica, Es verdad. mucho más bailable, o sea, la música del mainstream, porque obviamente cada país tiene su folclore Sí. y lo de Alemania es otra cosa. Sí, pero el tecno y todo Claro, esto. mucho Ujú. tecno. En Italia, pues, ¿qué podemos decir de todo lo que ha salido de Italia musicalmente? Muchos, digamos, tal vez nombres muy, muy conocidos, que si Laura Pausini, que si los Ramazzotti, muchos más jóvenes como el caso de Måneskin, Ajá. que es una mezcla de todo, pero y en Italia hay festivales de música tan importantes como, bueno, que son conocidos a nivel internacional. Me hablas de en Portugal, tal vez yo no conozco mucho de la música de Portugal. El fado, ¿has escuchado hablar sobre el fado? Sí he oído hablar, pero no te confieso que no conozco mucho. ¿Qué hay en esa música? El fado básicamente es cuando llegó como la cultura, bueno, no llegó, ya estaban antes, la cultura árabe que había en España y en Portugal, como en Ajá. esta parte. Cuando llegó el español y todo esto se mezcló y de ahí nació el flamenco, ¿no? Ah, ahí era Entonces, donde iba. el Tiene fado, que ser muy gitana. exactamente. El fado es como un flamenco, pero el portugués es un pueblo como melancólico, ¿no? Nostálgico, triste un poco. También porque Portugal pasó de ser uno de los poderes que dominaban el mundo y tenían colonias en todas partes, a ser un país chiquitito que a la gente se le olvida que existe. Entonces no sé de dónde viene todo eso, también la dictadura que tuvieron por un montón de años, que solo se acabó hace 50 y pocos años, en verdad es súper reciente, pero es como un flamenco, pero más lento y más como sufrido. Y se toca con una guitarrita portuguesa, que es una guitarra de 6 cuerdas, pero tiene forma de mandolín, y es bellísima. Y la tradición es una guitarra de nylon normal, un guitarrista portugués haciendo los detallitos y un fadista o una fadista cantando estos lamentos con melodías muy parecidas al flamenco, pero más lento y más sufrido. Qué rico conocer eso. Sí había oído,
pero no tenía idea de todo esto que me acabas de contar. Entonces, pero a ver, hablas de sufrido. El flamenco tiene de todo, porque el flamenco también es un lamento, pero también es alegría, porque Sí. es más alegre, supongo que... Sí, yo siento que España se lo llevaron a las palmas y Claro. todo esto. En Portugal no hay ritmo. Ok, La no hay música ritmo. portuguesa le falta esa parte rítmica, sí. El fado es solo sufrimiento. Y entonces en esos 6 años, o sea, ¿estuviste inmersa en qué específicamente? ¿En música? Sí. ¿Cómo, por ponerle una palabra, sobreviviste esos 6 años lejos de la familia? Yo creo que, o sea, la música es como la única cosa constante en mi vida, ¿no? Pues me he cambiado de país 1000 veces, de amigos, de bandas. Por eso tuve bandas y nunca pasó nada con ellas, porque me iba a otro país y se acababan. Pero la música siempre ha estado ahí, entonces nunca la dejé. Pero yo creo que Portugal, más que musical, porque yo siento que lo que vine a hacer a Miami ya es centrarme en mi carrera por fin de la manera en la que siempre lo soñé. Portugal fue más como prepararme para eso, como encontrar mi espiritualidad, mi manera de entender la vida, estas cosas de las frecuencias y la física cuántica y la ley de la atracción y manifestación y sanar un montón de cosas que no sabía ni siquiera que tenía que sanar. Entonces estuve en muchas situaciones en las que me tocó vivir de ahí y componer un montón, componer antes de que esto fuera como una cosa que tengo que hacer, sino solamente armar mi baúlcito de canciones para poder llevármelo después a lo que viniera. No sabía que iba a ser Miami, ahora aquí estamos, pero creo que Portugal, especialmente estos últimos años, fue más como en trabajarme a mí como persona para estar lista para lo que estoy viviendo aquí. Yo creo, Mari, que la sanación a nivel personal e individual es posible, obvio, o debería ser posible. Pienso que la sanación colectiva es más efectiva, es más rápida. Y hablas de esa palabra y me acuerdo que la segunda vez que te oí cantar fue en el concierto de Santiago Cruz, que es otro hermano de la vida. Santi, te amamos. Mucho. Y cuando vi que le digo a Vero que estábamos en ese concierto y él sale y dice, Mari Segura. Y yo, pero Mari la conocimos en la casa de esta gente. Esa es Mari. Y Santi estaba en un proceso de sanación física porque venía de un problema de la voz y de gripa y no sé qué. Pero me acuerdo de esa palabra en ese concierto, mucho, sanación. Y creo que, curiosamente, estabas tú ahí y hablas de sanación. Esa sanación tuya ha sido muy individual, ha sido colectiva, ha sido muy personal, ha sido con alguien o con un grupo de personas. Yo creo que ha sido muy mía. Y creo que así es como es la de todo el mundo, pero al final del día cuando tú empiezas a cambiar, como empiezas a ver el mundo diferente, acabas afectando a todo el mundo que te rodea, ¿no? Y la música también te proporciona esto. Todavía no me conoce tanta gente como me gustaría que me conociera, pero la gente que me escucha, yo creo que también lo sienten a través de las palabras, cuando están escuchando, de verdad. Sí. Pero sí, yo creo que antes, es lo de los aviones, ¿no? Cuando cae la máscara, antes de ponérsela a tu hijo, te la tienes que poner a ti. Y yo creo que la sanación va mucho por ahí. No somos quien para decirle a los otros qué hacer o no. Solo podemos enseñar a través del ejemplo. Es la única manera. Entonces, si tú te tratas a ti, tus relaciones son mejores, tu vida es mejor, pero contigo mismo antes de con cualquier otro y eventualmente con los demás también. Y eso hace que la gente que está cerca tuyo o a la que tocas, sea cual sea tu profesión, también les afecte de alguna manera. Nunca sabes, ¿no? Tú dices una cosa y a otra persona se le puede quedar y no sabes cómo le afectó, pero sí, yo creo que siempre acaba siendo colectivo, que estamos todos conectados, pues. Siento que tú eres muy espiritual. Sí. Existencial. Sí. Sí. Conozco a parte de tu familia así por encimita. ¿Eso de dónde viene? Además, también la elocuencia con la que ves las cosas, la serenidad con la que transmites, no solamente esta conversación que siento, sino tu música, porque en tus letras también están esas historias que cuentas con una voz que además, valga el momento de decirte que tienes una voz única. Muchas gracias. Muy, muy particular y llama mucho la atención. Y cuando cuentas tus historias a través de esa voz, pues conecta mucho más. En el caso personal así lo siento. Qué lindo, muchas gracias. ¿De dónde viene esa espiritualidad tuya? Bueno, es como deep, pero voy a intentar hacer chiquito y... No hay afán, mi Mari, estás en tu casa.
Bueno, vale. Cuando era muy chiquita, o sea, en parte de mi espiritualidad y lo Más que chiquita, eres una bebé. Bueno, sí, cuando tenía como 4 años y era muy, muy chiquitita. Tengo un recuerdo de sentir, Ajá. cuando me despertaba y cuando estaba viva, que había como un motivo por el cual estaba aquí. Como que todavía me acordaba. Y yo creo mucho en eso de que hasta los 7 años, esto también lo he hablado con Julio bastante, pero como hasta los 7 años, los niños todavía están conectados con donde estamos antes de estar aquí, en este plano físico, en la Tierra, pues. Y a los 7 años como que eso se cierra, ¿no? Y ahí empezamos a creer en todo lo que nos dicen. Pero antes de los 7 años todavía tenemos un pie allá adentro y por eso los niños están como tan presentes, como que están viviendo de verdad, lo están agarrando todo, ¿no? Sí, como una esponja. absorbiendo, exacto. Por eso SpongeBob es tan popular. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Nunca lo había pensado. Pero yo siento que cuando era muy chiquita, todavía, tal vez antes de los 7, todavía sentía como esa, como que hay algo más que no me están contando y me acuerdo de preguntarle a mi papá, lo he hablado hoy en día con mi papá y me decía como que no tenía cómo responderme, ¿no? Y me decía, sí, hay libros sobre eso, pero... Y nadie, al final nunca vas a encontrar la respuesta que alguien te diga, la vida se trata de esto y ya está. Pero siempre tuve como esa espinita de que yo me acordaba por qué estamos aquí, yo sabía que había algo más y eso siempre me molestó. Y hace unos años, cuando empecé mi proceso así, creo que tendría como, no sé, tal vez cuando tenía como 22 o 23, me leí un libro, bueno, hubo un libro que llegó a mí después de un montón de terapias y cosas, pero por cosas de la vida llega a mí este libro en este momento que lo necesitaba un montón y era el libro de la ley de la atracción de Abraham Hicks. Uh-huh. Y Abraham Hicks, o sea, es como una canalización de la inteligencia infinita a través de una mujer que se llama Esther Hicks, que puede parecer esto una locura, pero es increíble. A mí fue como el libro que me resolvió todas las dudas y por fin entendí, no sé si entendí algo, ¿no? Porque todavía no sé nada, ¿verdad? Pero me sanó esa como frustración de no saber por qué estábamos aquí, como que le pude poner un curita y vivir feliz con la información que tenía, pues. Y desde ese entonces me he enfocado mucho en estudiar este tipo de cosas, de sanar y me interesa mucho esta parte de la psicología también. Me parece muy chévere. Y de la filosofía. Sí, porque acaba siendo. Estudias también un poco de... Yo no me acuerdo, yo salí de la universidad hace mucho tiempo, Mari, no me preguntes, pero una de las clases, muchas de las clases que me gustaban mucho de la universidad, había una de filosofía, dábamos una clase de filosofía y no me acuerdo quién era que hablaba sobre la verdad. Nadie tiene al final de cuentas la verdad absoluta. Y creo que ahorita que mencionas esto, esa es tu verdad, eso es lo que tú sientes y eso es lo que para ti importa y lo que a ti te llena, ¿verdad? Sí. El creer en qué, no hablo de religión, hablo de creer en qué te motivó a ti a encontrar que creo es un propósito tuyo, y aquí lo estoy medio interpretando, ese propósito de contar estas historias que conectan de manera personal con seguramente cosas que pueden ser muy para todo el mundo, muy, muy colectivas, ¿no? Muy generales. Sí, yo creo que la narrativa es lo que más me apasiona en general. O sea, yo veo una película, una serie que está bien escrita, que ¿cómo se dice? El desencadenamiento del personaje, como que esa evolución del personaje está bien hecho. Bien construido. Y me apasiona muchísimo. Y tanto que yo antes solo quería ser guitarrista, yo no quería cantar. Pero siempre digo que yo solo soy cantautora porque soy autora. Entonces yo primero escribí. Y después me di cuenta que tenía que aprender a cantar si quería compartir esas historias de la manera más como real, ¿no? Porque también se las podía dar a alguien más, pero eran mías y yo las quería contar. Y cuando era chiquita, no sé cuántos años tendría, como 11 tal vez, salió un video de Avril Lavigne. ¿Conoces a Avril Lavigne? ¿Cómo no? La canadiense, ajá, divina. A mí me encantaba su música. Me encanta, sí. Y salía una canción que me marcó mucho, que era Skater Boy. Iba a decir Skater Boy, fijo. Esa canción, o sea, mi historia con las canciones y escribir canciones empezó porque cuando yo escuchaba Skater Boy y yo veía toda la historia en mi cabeza. Y luego vi el video.
cuando salió YouTube y todo esto, porque yo me acuerdo teníamos un computador en casa y era como así como funcionaba. Y yo vi el video y el video no tiene nada que ver con la historia. Entonces fue como que no me como que no quedé satisfecha viendo el video. Y yo no sabía hacer videos ni nada en esa época, no sabía nada. Pero agarré en Paint y hice Calcula tu Paint en esa época. Sí, claro, es que yo Ahí parezco muy pequeña, pero tengo mis añitos según yo. Y en Paint monté la historia como yo la veía. Entonces, tipo, hacía con Stickmans, pero monté toda la historia y hacía screenshots y lo ponía en un PowerPoint y entonces le ponía play a la canción. Y lo animabas. Y iba yo moviéndole a los botones porque todavía no sabía cómo funcionaban los programas para hacer videos y todo esto. Pero esa fue como la primera vez porque no estaba satisfecha. Siempre como que mi arte creo que nace de no estoy satisfecha con algo, entonces tengo que hacerlo. Y así empezó. Y después empecé a cambiarle la letra a canciones que me gustaban de los Jonas Brothers y de Taylor Swift. Y en la época de Love Story y todo esto, cuando salió. Claro. Y después me di cuenta, yo siempre toqué guitarra desde los 6 años. Después empecé a entender como, yo puedo crear mis propios acordes y mis propias melodías. Entonces ahí ya cambió, en vez de cambiar la letra de otras canciones, empecé como a crearla desde cero. Y al principio eran malísimas, tendría yo 11 años, eran canciones que probablemente nunca se las voy a mostrar a nadie, que ni me acuerdo que existen. Pero por esto de crecer lejos de casa, toda mi familia es de Colombia, vive en Colombia. Y yo estaba en México, yo estaba en Monterrey. ¿Tú creciste en México más tiempo? Yo llegué a los 7 años a Monterrey y me fui a los 18. Claro, por eso el acento... Es más de allá. Se ha apaciguado. Sí, es bastante neutral. Uh-huh. Pero ahí está. Pero sí se entiende que es... Sí. Y me acuerdo mucho, mi abuelo materno es la única persona que he perdido cercana hasta el día de hoy. Que tengo 28, es bastante, pero solo tengo esa persona. Y él se murió cuando yo tenía 12. Y él estaba en Colombia y yo estaba en México y estaba con mi mamá. Y me acuerdo mucho del momento en el que la llaman y en el que ella como que dice como que ya. Y yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero me fui a mi cuarto y agarré la guitarra y esa es como la primera canción que hasta el día de hoy la podría defender. Ahora entiendo, Mari, ahora entiendo y hago para quienes acaban de llegar y se acaban de conectar. Hace tal vez un mes fuiste a Bogotá y cuando aterrizaste me acuerdo de eso que escribiste como ahora, porque es que me impactó. Y ahí entendí, tu abuelo creo entiendo por lo que leí en tu post, fue el que te compró tu primera guitarra. Exacto. O te regaló la primera guitarra. Y el día que llegaste a Bogotá, que ibas creo que camino a Ibagué a un festival donde Julio Reyes Copelo y parte de algunos de los integrantes de este grupo que se graduó ahora en Art House, fueron a Ibagué a una presentación muy bonita. Sí. Con la Sinfónica de allá o los jóvenes de la Filarmónica, algo así fue, ¿no? Sí, era un festival y había varios. Y me acuerdo de lo que escribiste, y perdón, me alargué, pero no, sí, obvio. Cuentas que ese día que llegaste tu abuelo estaría cumpliendo años. Ese era el abuelo. Ese era el abuelo. Por eso... Qué linda historia. ¿Y eso está en alguna canción, mi Mari? Todavía no, porque eso acaba de pasar, pero ahora que me preguntabas como... Bueno, que decías esto de esta es mi realidad y yo creo en ella, ¿no? Porque para mí tiene sentido, pero... Es eso, como que para mí Dios es el universo, esta es mi manera de verlo. No es tanto la religión, sino que solamente, claramente hay algo y por algo estamos aquí. Eso como que no lo puedo negar. Y sí, eso es lo que yo creo, al final no es algo que intento convencer a nadie, pero lo creo precisamente porque el universo a mí me ha regalado tantas cosas mágicas, como el hecho de que yo tenía a Julio en mi vision board y ahora estoy en Miami trabajando con Julio. Y... mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Mi abuelo fue el inicio de mi carrera como cantautora de verdad. Y él ha estado queriendo, ¿no? Ahí presente. Y yo te contaba hace rato que estábamos hablando antes de estar aquí, que Colombia para mí siempre es como un sitio mágico, ¿no? Porque no voy mucho. Entonces cada vez que voy es un acontecimiento. Y estaba volviendo ahorita después de 3 años de no ir. Primera vez en mi vida que estoy yendo por mi música, con mi música. Y era su cumpleaños. Entonces como... no puedo no creer que el universo es mágico, ¿sabes? Porque no son coincidencias, no creo en las coincidencias. Yo sé que todos son sincronicidades y aunque no quiero convencer a nadie, tampoco
nadie me va a convencer de lo contrario, ¿sabes? Qué divina eres, Mari. Qué buena manera de poner las cosas en contexto y además hablas increíble. Ay, O gracias. sea, hablas increíble, me encanta. Yo estoy muy contento porque además de Julio Reyes Copelo, este nombre lo hemos mencionado mucho aquí en este podcast durante mucho tiempo. El Y me maestro. llena de mucha alegría hacerlo porque él ha tenido una visión, no solamente con lo que hizo de montar esta academia con Abbey Road, sino ha tenido al lado de Andrés Recio la visión y el olfato, diría yo, de recibir en la academia todos estos talentos que yo hacía el otro día la lista y todos han tenido una carrera maravillosa y apenas están naciendo y ya todos tienen lo que otros que llevan 10, 15, 20 años no han logrado. ¿Qué crees tú que, no necesariamente Julio y Andrés, pero qué crees tú que ha sido lo más importante de esta carrera que hiciste en esto que te acabas de graduar en Art House? Yo creo que a veces vamos un poco por la vida, o sea, esto lo voy a aplicar como a toda la vida y no solo a mi carrera, pero a veces vamos por la vida y vamos haciendo cosas y tenemos nuestra manera de hacer las cosas, pero si nunca paramos a mirar qué es lo que estamos haciendo, no tenemos tan claro cuáles son esas cosas o cuáles son esos como guidelines, ¿no? Sí. No sé cómo se dice esta palabra en español. Sí, yo tranquilo, esto es internacional. No te Sí, preocupes. pero sí, o sea, hacemos las cosas y es como las hacemos casi por inercia, Sí, ¿no? como la guía, los Ajá. parámetros, guía, Pero sí. pero no sabemos cuál es la fórmula que usamos, Ujú. ni por qué lo hacemos, porque no paramos para tener ese proceso y porque también a veces necesitamos ayuda, como que no podemos hacer todo, hay cosas que yo hago naturalmente, o sea, sí, yo te hablo de mi perspectiva y para mí esto es obvio, y no es obvio para el otro, Es ¿no? verdad. Entonces, cuando no tienes esa objetividad, y es imposible ser objetivo contigo mismo, es súper difícil llegar a estas cosas, y más cuando no tienes a alguien que ya sabe que estas cosas son necesarias, ¿me explico? Entonces yo siento que Julio, también por estar tantos años en la industria y por ser un súper músico y más que músico, una persona increíblemente sensible y presente, ¿no? En lo que está haciendo y por algo está donde está, porque eso es lo que veo y lo que me ha tocado agarrar un poquito de las conversaciones que tengo con él. Él ya sabía que o sea, como que él descifró o sigue descifrando porque este proceso nunca acaba, pero sí como que se sentó y dijo, yo creo que un artista tiene que saber esto y esto y esto y esto. Y no es que tiene que tener esto o no son cosas que él te obliga a tener o que no te obliga a tener. Yo creo que parte de lo hermoso que él hace es que primero vamos a ver qué es lo que hay y después cómo optimizamos lo que hay, ¿no? Pero más que optimizarlo o cambiarlo o lo que sea, es solo vamos a definirlo. ¿Qué es lo que hace que este artista sea único? ¿Qué es lo que hace que las personas no solamente quieran escuchar estas canciones, sino que vayan y likeen el post y cuando salgan los vasitos de edición especial los quieran ir a comprar y quieran gastar su dinero y más que gastar su dinero, gastar su energía, estar presente para este artista, ¿no? Estos super fans y no solamente la gente que escucha una canción en Spotify porque la tiene random, pero la gente que se mete a tu mundo, la gente que acompañas, que acaba siendo el soundtrack de su vida. Y entonces parte de este año yo creo que más que cambiar lo que yo hacía o no, y obviamente tuve una vocal coach que es la mejor del mundo básicamente, mejoré un montón como cantante, mejoré un montón como guitarrista de estar metida ahí todo el día, pero más que eso entendí qué es lo que hace a Mari Mari. Nos sentamos y pensamos, a ver Mari, tienes estas 10 canciones, ¿te has dado cuenta que en estas 10 canciones este es un tema en común? Y es como, no, tal vez esto es uno de los pilares de Mari Segura. Aunque sea el segundo o tercer álbum, tal vez esto es algo que va a estar presente siempre. Tal vez esto es una de las cosas que hace que la gente le encante tanto tu proyecto, aunque no le gustó tanto esta canción como otra, ¿me explico? Claro. Entonces creo que eso fue... Chévere. Sí, eso es lo que yo creo que más se hace en este año de Music Performance con Julio y es lo que más agradezco. Y ahora que lo he hecho, no puedo creer que no todo el mundo tiene esta oportunidad, porque es un antes y un después. Sí, y ahí es donde uno agradece los privilegios que tiene uno en la vida y, y las herramientas que también los que estuvieron antes que nosotros nos dieron y los que nosotros como papás también damos a nuestros hijos, en este caso ustedes. Porque yo a ti, como el caso de Ana, como el caso de Abril, que se han graduado de ahí, como Tuti, que las conocemos, son como sobrinas de nosotros, ¿no? Uno las ve donde las ve y siente que,
Y uno se llena de esa alegría de saber que además hay, y a eso quiero llegar, las historias en la música, en las letras tuyas. ¿Qué hay? ¿Qué cuentan esas historias tuyas? Porque uno se puede reír, pero también puede llorar contigo. Sí, yo creo que sí. Así lo sentí ese día. Tengo un amigo que me senté a platicar hace unos años y que también es compositor y le estaba diciendo como sí, a veces tengo una conversación increíble y esto es comidita para ponerlo en una canción después. No puede ser un verso, puede ser una frase nada más, pero siempre. Y él me dijo, no, nosotros estamos componiendo todo el tiempo. Tú todo el tiempo estás componiendo, tú vas afuera y volteas a ver algo y ya es parte de una canción. El otro día yo soy obsesionada tengo 3 perros ahora y soy obsesionada con los perros. Sí, es un poco una locura. Teníamos 2, pero nos mató el corazón una pequeñita que estaba como ahí siendo medio abusadita y la tuvimos que adoptar. Entonces ahora tengo 3 perros y soy absolutamente obsesionada y enamorada de ellas. No, mis respetos. Sí, es una locura, pero es mucho amor. Y el otro día estaba mirando esta perrita nueva, ¿no? Que la trataban mal y que ahora tiene una casita y la amamos y es un amor. Nunca había tenido un perro tan amoroso. Y me ponía a pensar como, yo sé que para ella yo soy comida, ¿no? Soy casa, soy cariñitos. Es su amo. Sí, la saco a pasear todos los días, ella cuenta con eso. Yo sé lo que yo soy para ella. Pero, mentira, yo sé lo que ella es para mí, ¿no? Pero ¿qué soy yo para ella? Ahí va el concepto. Pero sí, había pensado en eso. Perdóname. Esta perrita, por ejemplo, me trae alegría, me trae un montón de cosas. Y yo sé estas cosas que yo le doy. Pero nunca voy a estar adentro de su cabeza y voy a poder entender qué soy yo de verdad para ella. ¿Cómo siente ella el amor? Y luego me puse a pensar que en verdad tampoco sé nada de eso. O sea, yo tengo una esposa y la amo con todo mi ser. Y yo sé lo que ella es para mí, pero tampoco voy a tener nunca claro qué es lo que ella ve, qué es lo que ella... ¿no? A través de los ojos de ella. ¿Qué es lo que yo soy? Eso y es dije, deep. wow, es una canción. Y ya empecé a escribir la canción, todavía no está lista, pero ahí está. Entonces sí, veo una cosa, me hace pensar en otra cosa, ya se convierte en un concepto, apenas es un concepto, tengo que hacer una canción. Eso es profundo, nos vamos aquí hondo, porque yo sí pienso que en los ojos está el reflejo, yo sé que suena cliché, perdónenme, pero bueno, es cliché y lo repito, es el reflejo del alma. Uno siente que hay gente que esconde mucho en la mirada, no sé, en las acciones, pero si ya tienes un tiempo conviviendo con alguien, no debería ser un tema uno tratar de interpretar o de pensar qué será lo que la otra persona está sintiendo, si es lo mismo. ¿No crees? Sí, es verdad. Y al final, aunque lo pensemos, nunca vamos a saber, pero... Yo sí creo, bueno, yo llevo ya 24 con Vero, vamos un año en pecado, o sea, 25. Y sí siento que a veces ya hablo por ella y contesto por ella. Pero bueno, sí, ¿será que todos tenemos algo siempre que esconder o guardar? No por secreto, sino porque es muy de nosotros. Sí, yo creo que hay cosas que son imposibles de comunicar. Por eso escribir es tan chévere, ¿no? Como tú lees un libro, o sea, yo puedo hablar contigo ahorita, pero si yo escribiera bien todo esto que estoy pensando, por lo menos mi manera de escribir es muy como lógica, matemática. ¿Sabes esto de las diferentes inteligencias y eso? Que cada quien tiene inteligencia más como visual, la gente emocional, que pinta, todo exactamente. Sí. Mi inteligencia es muy lógica matemática, o sea, yo era nerd en la escuela que quería hacer matemática y yo me divertía haciendo mis cositas de matemática. Por eso la música también te viene bien, porque es matemática. Exacto, para mí viene de ahí. Sé que para mucha gente no, hay músicos que me dicen odio la matemática y no tiene nada que ver. Obviamente también hay emoción y es sensible y todo, pero mi manera de entender las cosas, o sea, la manera en la que funciona mi cerebro es muy como cuadriculada y como desmontar todo y querer entenderlo. Entonces, sí, yo creo que hay cosas que tú te puedes sentar y puedes pensar, ¿cómo voy a escribir esto? Voy a empezar acá y luego me voy a ir acá y después voy a juntar este concepto con este y voy a llegar acá. Pero en el in-between de las cosas que pasan en tu cabeza y que nunca vas a sacar, hay tantas cosas que es imposible, aunque vivas toda tu vida y tengas un hermano gemelo y se mueran el mismo día. Creo que hay cosas que no... Pero ¿hay alguna constante en tus letras?
Pues ahora que lo hemos desglosado con Julio y con los chicos de Art House, la conclusión a la que llegamos es que yo soy como si ponemos a Mari como un personaje, ¿no? Ajá. Yo soy como una nómada que le tocó viajar un montón, entonces que no tiene una casa física. Yo siempre digo que en Colombia soy mexicana y en México soy colombiana, que son los dos sitios donde más tengo raíz. Que ve la vida con una... Esas son palabras de Julio, Yo no me dije esto a mí misma, esto es Julio. Pero que ve la vida con una curiosidad intelectual y que procura entender la vida a través de esta curiosidad intelectual. Y entonces va viajando por ahí con el amor propio como como center de todo lo que encubre, ¿no? Entonces todas las experiencias que vive al final se trata de, aunque esto sea negativo, ¿cuál es el silver lining? ¿Cuál es la cosita buena de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto que me está pasando? Y entonces escribo desde esa perspectiva, siempre con la conclusión de llegar al amor propio y al mismo tiempo de saber que mi casa soy yo. Ya que no tengo casa, pues yo soy mi casa. Mi casa soy yo. Ese es el personaje, sí. También hay una canción que se llama Mi casa soy yo. Sí. Qué buena manera de verlo. Yo creo que, por ejemplo, también en el caso tuyo, el haber vivido y estado en tantos lugares realmente, pues el personaje no es tanto un personaje, es la interpretación de alguien que realmente lo ha vivido y lo ha pasado. Porque yo vuelvo para Portugal. Tengo entendido que participaste en realities en Portugal y todo. Estuve en La Voz. En La Voz Portugal. Me acuerdo que me contaste ese día. O alguien contó en ese asado. Ese asado fue maravilloso porque ahí... ¿Y cómo te fue? ¿Cómo estuvo esa... Fue... ¿Quiénes estaban de jurado en La Voz Portugal, por ejemplo? Hay uno, o sea, el único que tal vez podrías conocer, pero no creo, es Antonio Zambullo. Y él es amigo de Jorge Drexler y tiene una canción súper bonita con Mon Laferte, que es en español. Pero pues toda su carrera es en portugués, más que nada. Él fue mi mentor. Él fue el que escogí. Y la verdad es que fue increíble y me enseñó muchas cosas. ¿Y se voltearon los tres cuando cantaste? Eran 4, sí, se voltearon los 4. 4, ok. ¿Se voltearon los todos. 4? Sí, entonces pude escoger. ¿Y por qué te fuiste con él? Porque había una que era como super pop, que mi música es más cantautor, o sea, creo que es pop, pero no es tan pop, si tiene sentido. Entonces como que sentí que para mi música no tenía sentido. Y luego había otro que también, que es Diogo Pizarra, que es como el Justin Bieber portugués tal vez. Y la otra, no sé, de todos como el hecho de que él también, o sea, yo soy súper fan de Drexler y el hecho de que Zambullo tenía estas conexiones con el mundo latino y todo y ya ha ido a Colombia, ya ha tocado en Colombia y es una música un poco más folk, más del mundo, me dieron ganas de estar con él y cuando se voltearon los 4 tuve también el privilegio de escoger, entonces me fui por ahí. Qué chévere, qué buena. Sí. Que cuando saliste a cantar en ese momento... ¿Pensaste en algún momento, y si no se voltean? ¿O estabas segura que alguno se iba a voltear? O sea, ¿estabas convencida de ti misma? Lo que voy es, ¿qué nivel de autoestima tienes tú? Yo creía que se iban a voltear, la verdad. ¿Todos? Por lo menos uno. Uno. No lo sabía, pero por lo menos uno. Y siempre que veía esos programas con mi mamá y todo de chiquita pensaba, ¿será que yo soy capaz de voltearlos, no? ¿Será que yo pasaría si estuviera en esa situación? Y al final se me dio y sí, o sea, si hago esto yo voy a decir que sí, yo creo mucho en mi música, yo creo mucho, más que en mi voz, que me gusta mucho y aprecio mucho lo que dijiste, yo creo que lo que soy muy, muy buena, lo que me hace de verdad diferente es mi manera de escribir y son esas las historias que le van a llegar a la gente, ojalá que después de que el día de que yo me muera. Entonces, sí, si hago esto es porque en verdad creo mucho que puedo vivir de esto y que lo puedo hacer siempre teniendo a las historias y a la narrativa como pilar y manteniéndolas sagradas y no queriendo cambiarlas por ningún motivo comercial. Pero sí, yo creía que algo iba a pasar y que iba a ser bonito y que por algo estaba ahí. ¿Crees que necesitas? No para llegar a un punto específico o a un lugar determinado, pero... ¿Qué crees que en este momento necesita Mari Segura
¿Qué herramienta extra? ¿Qué crees que te podría hacer falta? ¿De qué te podrías nutrir? ¿De quién? Yo creo que en este mundo de las redes sociales tienes que saber comunicarte de tantas maneras, o sea, tienes que ser como tan eclético a la manera de cómo vas a pasar esta información que tienes. Yo creo que cuando me siento a hablar con alguien o cuando me siento con una guitarra a defender una canción mía, puedo convencer a la gente. Pero todavía no creo que he llegado a un punto, tal vez ni cerca, de dominar mis redes sociales y de dominar cómo compartir todos estos conceptos y estas cosas que tengo en mi cabeza de una manera visual y de contenido, pues, rápido, ¿sabes? Y de hacerlo constante y de crear una identidad en mis redes sociales y una identidad diferente para cada plataforma. Esto todavía me cuesta un montón y creo que esto no me permite llegar a toda la gente a la que algún día voy a llegar, pero estoy en una parte del proceso. Me gusta eso, a la que le vas a llegar. No algún día, a la que le vas a llegar. Esas manifestaciones son lo que hablábamos ahorita al inicio, son importantísimas, porque fíjate que sí se dan. Sí se dan. Sí se dan. ¿Qué referente musical es el más importante en tu vida? Jorge Drexler y Natalia Lafourcade, sí. La Forquetina, Natalia Lafourcade. Me fascina lo que Natalia me produce. Talentosa. Sí. En verdad, sí, diría que ellos dos. Pero por mucho tiempo, antes solo escuchaba música en inglés. Crecí en Monterrey, que es una ciudad que está a 2 horas de la frontera con Estados Unidos. ¿Eso es al norte? Súper al norte. ¿No? Sí. Sí, estás a 2 horas de Texas. Okay. Antes escuchaba mucho a Mumford & Sons. Mumford & Sons, folk, chévere. Sí, eso me marcó muchísimo. Claro, ahora, este año en Miami y cerca, digamos, de Julio Reyes Copelo, seguramente te ha acercado a muchas personas que desde Lisboa o allá en Portugal veías diferente, o en Monterrey seguramente soñabas. Sí. Has estado en premiaciones, has estado en eventos, y esa parte social de la música, de la industria, pues también es importante porque esas son las conexiones que al final de cuentas necesitamos para bien. Sí. No voy a decir para bien o para mal, no, para bien. Las conexiones siempre deben ser para bien. ¿Qué te ha sorprendido si te ha llevado alguna sorpresa, si te has llevado alguna desilusión de esa parte artística de la industria? En Miami específicamente, ahorita que mencionas la palabra desilusión, creo que muchas veces sentí eso porque en Portugal llegué a conocer, o sea, Portugal es minúsculo, ¿no? Y en Portugal llegué a conocer a tanta gente que ya vivían de su arte y que eran súper conocidos. Y por más que los conozcas y les digan, te digan que les encanta lo que haces y lo que sea, nadie hace nada por ti. Es como muy raro. Y aquí me tocó con Santiago Cruz, para mí fue mágico, pero también es eso, es que la música, yo intento verla mucho por la música y lo que es, y mi carrera y foco y todo esto, pero también soy persona y solo persona, ¿no? Como que yo soy cantautora y todo, pero también soy solo persona, entonces también me gusta observar las cosas por ahí. Y Santiago Cruz fue una oportunidad que se presentó gracias a Andrés Recio, que trabaja con Julio Reyes, que lo habíamos mencionado antes. Andrés le mandó una canción mía que va a salir ahora en enero, que se llama La gente que no llora, que es mi canción favorita que he escrito en mi vida, y que la amo y que la hemos trabajado en Art House con Julio y Daniel Riaño. ¿Cómo se llama la canción? La gente que no llora. Ajá. Y Andrés le mandó esta canción a Santiago y a las horas Santiago me había followado en Instagram, me había escrito mensaje, me había pasado su WhatsApp y me estaba escribiendo para vernos cuando viniera a Miami. Y eso me pareció surreal porque me han seguido algunas personas que admiro un montón, pero nunca han hecho nada, ¿sabes? Como que no han sido proactivos sobre esto. Y Santiago, o sea, no me conoce nada, no me debe nada. Estás hablando de un personaje único, Mari. Sí, pero eso fue lo que sentí. O sea, claro. Como que yo solo lo he visto una vez en mi vida físicamente. Pero me pareció increíble, como que me cambió la percepción de un montón de cosas. Y esta industria siento que te vende un montón de historias de cómo van a pasar las cosas y no sé qué. Pero luego
nadie lo aplica. Y hablando con él después del concierto, le dije como, gracias, porque además me invitó a abrir el concierto y además me invitó a cantar, y si te quedas, ¿qué? Una que de es sus como, canciones emblemáticas, ajá, claro. es, o sea, tú abres Santiago Cruz en Spotify y es una de las 5 que aparece ahí. No es cualquier canción. Y este mundo tan lleno de egos y cosas como, no, yo voy a cantar esta canción, pero no, y como que él no tiene nada de eso. Y no me conocía de nada. Todavía en la industria latina, en Portugal tengo algunos fans, pero técnicamente en la industria latina nadie me conoce de nada, y él me invitó, hizo todo esto en cuestión de 5 días para que esto pasara, y yo estaba cantando por primera vez en Miami profesionalmente enfrente de una audiencia, y además una audiencia que, o sea, mi proyecto y el de él tienen algo en común. Entonces es una audiencia que al final del día no sé si van a ser mis mayores oyentes o no, pero podía tocar algunas cosas ahí, tenía sentido, ¿sabes? Y él fue y hizo todo eso para que eso pasara, y al final se lo agradecí y me encantó porque me dijo, sí, en esta industria hay tanta gente cuando el artista ya está en un sitio que es como, cuando estés aquí, esas son palabras de él, pero él dijo, cuando estés aquí me avisas, ¿sabes? Y nadie te ayuda a llegar ahí. Pero al final del día, la única diferencia entre un artista reconocido o no reconocido es la cantidad de gente que lo escucha, ¿no? Porque la calidad de la música, o sea, yo creo que hay gente que nunca vamos a escuchar, que hace música preciosa y nunca lo vamos a saber porque tienen 100 followers y nunca nos van a llegar. Pero si tú ya tienes ese público y puedes agarrar la mano a alguien que te gusta su música, que crees en ellos, porque también es como, entiendo que no puedes hacerlo todos los días ni con cualquier persona, pero sí, si algo te toca y sabes que tienes esta ventana y que la puedes agarrar y abrirle la puerta a alguien, y lo haces. Me pareció precioso. Entonces, tal vez tenía otra idea y él me la cambió un montón, y es algo que siempre he pensado cuando llegue o lo que sea, que quiero hacer eso por artistas en los que crea también, y él me dio un súper ejemplo que espero aplicar muchas veces. Tú sabes que cuando ya sabía que venías para acá, dije, ay, no le escribí, dice, y si te traes, y si te quedas, y si te traes una guitarra. Y porque maravilloso, o sea, tú eres de las que no tiene problema de que te dicen, saca tu guitarra y canta, ¿verdad? Sí, feliz. Pues yo pudiera buscar una en 2 segundos, voy y vengo y me gustaría oírte. Lo podemos, claro que sí, me encantaría, posible. Sí. Entonces, por la magia de la tecnología, va a aparecer una guitarra en este momento. Vale, cuidado, va a aparecer. Quietos ahí. Listo. Magia. Apareció la guitarra, Mari. Apareció. Entonces, ¿qué se os antoja, tía? Te quiero mostrar La gente que no llora, que bueno, la escuchaste ese día, pero ahora diferente. Bien. Con contexto. Pero esta canción es mi favorita que he escrito en mi vida. La amo mucho. Nació de una catarsis en la que estaba dejando a mi hermano en el aeropuerto, porque mi hermano vive en Ámsterdam y yo estaba en Lisboa. Lo dejo en el aeropuerto. Se acaba de morir nuestro perro en México. Ni siquiera nos pudimos despedir. No, tragedia. Y lo dejo en el aeropuerto, estoy súper triste, me regreso en el carro llorando. Por un lado estoy un poco enojada porque yo estoy aquí llorando y mi papá no llora hace como 20 años, y eso es algo que por algún motivo me causa una cierta frustración. Por eso la canción se llama La gente que no llora, porque no lo entiendo. Tenemos que investigar a tu papá. Hay que investigar qué es lo que pasa, sí. ¿A dónde se va eso? Es un poco... Ya. Esa es la pregunta. Porque yo no lo puedo controlar, entonces no lo entiendo. Y lo que no entiendo me causa frustración. ¿Te acuerdas que te estaba contando? De ahí va todo. Y nada, y se trata sobre la muerte de mi perrita. Entonces es una canción que es un poco sobre todo eso y mis dilemas existenciales. Pero me gusta mucho, a ver, te la comparto. Mari Segura, aquí en El Poder de la Música, La gente que no llora. La gente que no llora. Saliendo del aeropuerto, media hora hasta mi casa, y el asiento donde hace una hora estabas regresa vacío, como el corazón mío. Pocas cosas duelen tanto. La ausencia me disuelve y el silencio me muerde. Me llueven los cachetes y en mi pecho cae una gota. No sé ni de dónde viene, pero sale como hace la gente que no llora. ¿Dónde se lo guarda? Ese espacio no lo tengo yo. Tú
es la verdad. Lo acepto aunque no me lo quiero aceptar. Lo diste todo y un poquito más. Ya no digo que me muero porque la muerte es de verdad. Saber lo que sabes ahora me mata de curiosidad. No siento que exagero hasta que me escucho hablar, y esa falta de empatía se la cobro a los demás. No siento lo que pienso y no pienso lo que siento, y hay tanto que no entenderé jamás. ¿Cómo hace la gente que no llora? ¿Dónde se lo guarda? Ese espacio no lo tengo yo. Prefiero quebrarme, aunque sea más que un instante, que una eternidad, cargando los misterios del dolor. Tú ya no estás, es la verdad. Lo acepto aunque no me lo quiero aceptar. Lo diste todo y un poquito más. Ya no digo que me muero porque la muerte es de verdad. Tú ya no estás, es la verdad. Lo acepto aunque no me lo quiero aceptar. Lo diste todo y un poquito más. Ya no digo que me muero porque la muerte es de verdad. Saber lo que sabes ahora me mata de curiosidad. Amo tu voz, amo esa canción. O sea, se me pone la piel como así de... Mari, gracias. Gracias por cantar. Gracias por cantar y por aceptar la guitarra que apareció de la nada. Lograste afinar a tiempo y rápido y todo. Buenísimo. Oye, es verdad. ¿Cómo se llama tu papá? Rendel. ¿Rendel? Rendel, sí. Rendel, tenemos que hablar, hermano. Es como así que no. O sea, si los hombres también lloramos. Sí. Los hombres también lloramos, sí. Y bueno, es que yo sí soy un llorón. Yo soy un lloretas. Yo lloro. O sea, te voy a contar algo muy, muy personal. Bueno, esto igual aquí, esto es súper personal, el poder de la música. Hace un par de meses llevamos a nuestra pequeña, a la menor de la casa, a estudiar fuera de la ciudad. Y yo fui el primero que era lágrima. Yo veía a Verónica, que es ha sido siempre la más... Y de repente dijo, no, estaba tan contenta y tan tranquila de verla a ella feliz que no siento que no, obviamente lloró después, pero en el momento yo era el que no podía y no paraba de llorar, y yo decía, claro, uno, y siendo uno papá, y ustedes siempre van a ser nuestras bebés. Me cuesta a veces pensar eso que me dices por eso tengo que hablar con tu papá. Tengo que hablar con tu papá. Bueno, pero ¿qué sentimiento el tuyo? O sea, eso es que te sale de aquí, de lo más profundo. Sí, es que creo, o sea, me acuerdo de por qué escogí cada palabra que está ahí, ¿sabes? Y así es con toda tu música es así. Sí. No paso a la siguiente frase si no estoy completamente satisfecha. ¿Y cómo es ese proceso tuyo de composición? Tú, por ejemplo, antes de escribir, ¿qué es lo que más te gusta leer, por ejemplo? Eso me gusta preguntarle a los cantautores. ¿Qué lees? He leído muchas cosas. Cuando era más pequeña me encantaba leer como novelas, especialmente cosas medio que de ciencia ficción. Ajá. Harry Potter y todo esto me lo leí cuando era chiquita. ¿Te lo leíste, no? Siempre me gustó mucho leer y en mi familia fue algo que se fomentó mucho. Hoy en día lo que más leo son libros sobre sanación. Entonces, sí, ahorita me estoy leyendo uno que se llama El mito de lo normal. Bueno, The Myth of Normal, no sé cómo se llama en español, pero es de Gabor Maté, que es un psicólogo que es el
mayor especialista en trauma del mundo. Y él es de Hungría y creció, bueno, no creció, pero nació en la época de cuando estaban haciendo todo lo del Holocausto y esto. Ujú. Entonces tuvo mucho trauma por ahí y ve el trauma de una perspectiva increíble y este libro es absolutamente increíble. Entonces hoy en día sí, leo mucho por ahí. Lees. Y perdón, te pregunto algo muy personal. Dime. ¿Por qué sanación? ¿Qué crees que crees que tienes que sanar? O sea, creo que nunca voy a no tener algo que sanar, pero es eso, quiero entenderlo todo. Hay una parte de esta canción que digo, no pienso lo que siento y no siento lo que pienso, ¿no? Como son cosas diferentes, aunque me gusta. O sea, siempre que siento algo, estoy llorando, digo, estoy llorando por... No. Pero mi terapeuta siempre me dice, una cosa es el sentimiento, otra cosa es la historia que te cuenta sobre el sentimiento. No significa que son lo mismo. Entonces, muchas veces en mis canciones es como pongo las cosas que me gustaría entender o me gustaría ya haber entendido, ya haber checked, ¿sabes? Sí. Pero que todavía no lo he hecho. Entonces esa frase va por ahí y luego digo, y hay tanto que no entenderé jamás. Y es como, Mari, tipo, hay muchas cosas que nunca voy a entender hasta el día que me muera y tengo que vivir con eso. Y eso a veces me frustra un montón, pero intento recordármelo. Entonces, Wow, sí. Mari, claro, porque es que... Y además, como produces, grabas, eres ingeniera, te grabas, sabes exactamente... Ahí está, digo, esto ya es un tema muy... Estás en una línea fina entre... ¿Se puede uno convertir en qué? ¿Qué sería? En un controlador tal vez y eso tampoco es como un extremo que no sería chévere llegar, ¿no crees? Sí. ¿Estás consciente que puedes llegar a ese extremo? Sí, y ahorita que lo dices, o sea, cuando te estaba contando, cuando estudié ingeniería de sonido fue para poder comunicarme, no porque lo quería hacer. Cuando hago mis demos, por ejemplo, yo compongo una canción, voy y la grabo yo sola y a veces ya tengo ideas de algo y le meto las ideas porque también sé tocar otros instrumentos, pero a la hora de producir no me gusta producirme a mí misma. Oh, ok. Bueno, entonces estás bien. No me ¿Estás gusta. bien? Me gusta. No, porque hay artistas que son Sí. psicorrígidos y se vuelven insoportables. Porque, sí, bueno, a veces. Porque a veces no aceptan nada de lo que venga y le diga el productor o el mismo ingeniero. Y ahí hay un choque de egos y bueno, en fin. Sí. No, pero para mí la colaboración es además importante. Tu personalidad no, tú eres demasiado linda. Además Julio, ¿sabes? Como Julio, sí, la verdad. gente que tiene Julio es tipo, para eso estoy aquí. Es verdad. La manera en la que suena hoy en día la gente que no llora, las baterías las grabó Aaron Sterling, que es el baterista, entre muchos, de John Mayer. Y esta canción cuando la escuches, cuando salga, tiene un vibe de John Mayer, pero yo no la llevé ahí, o sea, eso fue Daniel Reaño, que trabaja en Art House. Yo ya hago la canción, yo ya soy psicorrígida con mis frases y mi melodía. No, claro. Y lo que entra, tuyo. entonces cuando ya está lista es como, mira, tengo esto, ¿qué hacemos? ¿No? Me encanta estar presente, las guitarras todas las grabamos juntos y fue una conversación entre Dani y yo, pero Dani montó la sesión, Dani escuchó el beat, Dani lo puso y yo solo escuché y quedé absolutamente enamorada y el día que Aaron mandó las baterías lloré. No puedo creer que el baterista John Mayer está grabando guitarras para esta canción y hoy en día suena hermoso y yo no la llevé ahí. Quiero oírla ya. Es muy cool. ¿Cuándo es? ¿En enero? En enero. Esa canción fue la vuelta que... a la esquina. Sí, ya falta poco. Esa canción fue la que Santiago escuchó, que me invitó a cantar. Increíble. Yo, ahorita que mencionas de instrumentos, ¿qué otros instrumentos aparte de la guitarra que la tocas muy bien? Sí, la guitarra fue lo primero. Es mi fiel compañera. Okay. Me encanta tocar el bajo. Toco un poquito de teclados, o sea, me defiendo. Y batería también. No, y la armónica. Mari. Me gusta ¿Y mucho. qué más? La armónica. Ok. Aunque no soy muy buena con instrumentos de viento ni nada de eso porque me desmayo. A mí me gusta la armónica. Yo intenté la armónica y no. No. O sea, es que, o sea, hice como lo básico en un blues. Ajá. Y de ahí no logré salir y entonces dije, no, qué vergüenza porque pues no voy tampoco a dar pena pues ahí uno haciendo, porque es que además soplar, la armónica tiene esos orificios tan finitos que lograr que la nota donde es. Sí, yo no soy la mejor claro. en la armónica. Me sé un par de solos y ya está. Tampoco le he metido tanto tiempo, pero
pero me gusta. Lo malo es que como que me desmayo. Después de un ratito estoy ahí. Sí, se le va a uno el aire, es verdad, se le va a uno el aire. Mari, has vivido en todos estos países que mencionamos, que si México, que si Portugal, que pues obviamente en Colombia. ¿Cuánto tiempo pasaste en Colombia? Hasta los 4 nada más. Bueno, ok. ¿Pero vas regularmente a Colombia? No tanto como me gustaría, como quisieras. Pero sí, es mi casa. Y Portugal, Brasil, ¿estuviste en Brasil? Estuve. ¿En qué parte de Brasil? En São Paulo. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos 3 años y medio. Sí, suficiente tiempo. ¿Qué has recogido en general pregunta muy extensa, pero de cada uno de esos países que tiene tu música? Y que tiene mi música. Bueno, yo creo que... O tus letras, pues, en general, sí tu música. O sea, la letra siempre hay pedazos de cualquier parte porque son las cosas que he vivido, ¿no? Entonces, de algún lugar tengo que agarrar... O sea, las historias están aquí, las vivencias están aquí y de ahí es donde agarro para ponerlo acá. Pero más que eso, creo que yo nunca había como apreciado el español de la manera en la que lo aprecio hoy en día, y la primera vez que lo aprecié fue cuando me fui a Alemania. Me fui a Alemania cuando tenía como 16. A ver, Alemania me faltó en la lista. Estuve 7 meses en Alemania viviendo con una familia alemana, yendo al colegio público alemán porque quería aprender alemán. Y como que nunca había pensado que el español... O sea, el español para mí antes de Alemania era la manera en la que la vida funciona. No era una cosa que pensaba, ¿me explico? Y de repente llego a Alemania y la gente no habla español y además hablan este idioma que está loquísimo, que no entiendo nada al principio. Y me di cuenta que el español es un idioma que no lo habla todo el mundo y que es increíble. Y que los idiomas tienen... Por eso me encanta aprenderlos y como desmenuzarlos, ¿sabes? Y entender la cultura atrás de ellos, porque los idiomas... O sea, hay cosas que no se pueden traducir. Y esas palabras que solo existen en ciertos idiomas existen por la cultura, porque la cultura lleva a que el idioma se desenvuelva de esa manera. Entonces eso me fascina. Y antes solo escribía en inglés, o sea, toda mi infancia yo escribía en inglés. Yo empecé a escribir en español hace un par de años, diría. Y ahí va mi pregunta siguiente, es cuando compones, ¿escribes en qué idioma? En español. Hoy en día, en español. Por mucho tiempo fue en inglés. Hace poco estaba viendo el documental de Billy Joel. And So It Goes. Sí. Buenísimo. Muy bueno, me gustó mucho. Ese era uno de mis ídolos de infancia. Yo me di cuenta que nunca había pensado mucho en él, pero ya conocía muchas de sus canciones. Sí. Y hace poco con Julio llegamos a la conclusión de que nunca le había mostrado mis canciones en inglés. Entonces hubo un día en el que me tocó repasar y acabé grabando como 14 canciones en inglés que tenía ahí, guitarra y voz, para tener el registro de que existen. Y justo en ese momento estaba viendo este documental y acabo de componer una canción en inglés hace un par de semanas. Pues en Ibagué la acabé. Pero en general, hasta hace 5 años escribo en español y me gusta... A veces, si estoy haciendo una canción específica, ponerle portugués o algo, pero no tengo tampoco el diccionario, el léxico, de vocabulario que tengo en español en otros idiomas. Claro. Entonces no me voy tan... ¿Y has grabado en portugués algo? Tengo 2 canciones que están fuera, que tienen una parte en español y una parte en portugués. Pues Mari, esto ha sido terapia. ¿Sabes qué? Para mí ha sido terapia. Para mí también. Ha sido sumamente gratificante. Y no, es que te digo, desde la vez que te conocí, dije, hay algo especial. Saber todo lo que te ha pasado en este tiempo, en este año de aprendizaje especial. Te acabas de graduar y yo sé que lo que viene es, mejor dicho, es grandioso. O sea, el talento tuyo, la voz tuya, la originalidad en tus letras y la autenticidad a la hora de comunicar. Hay un público maravilloso allá afuera esperando cada vez más que salgan figuras como tú, que conecten de la manera que como conectan, de manera real, verdadera, honesta. Y eso es lo que necesitamos, más artistas como tú, Mari. Bienvenida siempre al Poder de la Música. Ay, muchas gracias. Sabes, como esas cosas que alguien te dice un día y luego te las guardas y no sabes cómo le afectan. Lo que acabas de decir me lo llevo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu música. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más aquí en El Poder de la Música. Mari Segura.